Había gritos viniendo de tu casa. Yo había estado fuera de la ciudad por 2 semanas. Solo mis padres tenían llaves. No grité. Instalé cámaras ocultas. La siguiente vez que salí, revisé las grabaciones, y se me cayó la mandíbula. 30 minutos después, ya estaba la policía involucrada. Lo que tienes que saber es que yo cierro mi casa como si esperara una invasión cada martes. Cerrojo, cilindro doble, cerradura digital, todo. No es paranoia. Es que viajo mucho por trabajo. Soy consultor. Uno de esos trabajos vagos, de mucho estrés y muchas horas facturables, donde paso la mitad de mi vida resolviendo el caos de otros y la otra mitad fingiendo que no me importa volver a una casa vacía, con sobras de la semana pasada y una factura de luz sin abrir pegada al refrigerador con un imán que dice, vive, ríe, ama, en cursiva falsa. La ironía no se me escapa. Volví el domingo pasado después de 2 semanas en Denver, reuniones con clientes una tras otra, 3 días de sándwiches fríos de aeropuerto, y una habitación de hotel que claramente tenía una mancha de sangre debajo del sillón. Todo lo que quería era una ducha, un burrito congelado y no hablar con ningún ser humano hasta el miércoles. En cambio, me encontré con Greg. Greg es mi vecino. Tendrá unos 40 y tantos, calvo de forma desafiante, usa sandalias con calcetines y corta el césped como si fuera una competencia para la que lleva entrenando toda su vida. También es sospechosamente amable, lo cual ya es raro de por sí. Solo salí a comprar algo de comida, ni siquiera cerré bien la puerta. Él estaba parado en su entrada, entrecerrando los ojos como si yo fuera un alien que aterrizó un poco fuera de lugar. Hey, dijo. Asentí. Hey. Entonces me dio esa mirada, mitad preocupado, mitad preparándose para lo peor. ¿Todo bien en tu casa? Parpadeé. Sí. Se rascó la nuca. He escuchado algunas cosas. En tu casa por las noches. ¿Qué tipo de cosas? Pausó. Gritos, lo miré fijamente. ¿Perdón? Estaba completamente serio. Gritos. Hace un par de noches. Y antes también. Eran fuertes. Mi esposa pensó que alguien estaba herido. Casi llamamos a la policía, me reí. ¿Por qué? ¿Qué más haces cuando alguien dice que ha escuchado gritos saliendo de tu casa? Eso no es posible, dije. He estado fuera por 2 semanas. La casa estaba vacía. Greg solo me miró. Luego asintió lento, como si me estuviera dando el gusto. Si tú lo dices. Encogí los hombros. Lo digo. Claro. Dio un paso hacia su garaje. Solo, trata de no hacer tanto ruido la próxima. Sí. Y ya. Se dio la vuelta y me dejó ahí parado, en mi propia acera, con las llaves en la mano, tratando de procesar la idea de que, aparentemente, mi casa había estado gritando mientras yo no estaba. Nada grave, entré, cerré la puerta con llave como si eso ayudara. La casa estaba tranquila. ¿Ordenada? Tal vez demasiado ordenada. Me di cuenta al pasar por el pasillo. El espejo estaba más limpio de lo que recordaba, y el suelo, mi suelo, brillaba. Yo no brillo cosas. Paso el trapeador como un adulto normal que no tiene tiempo para la perfección, y entonces, arriba, lo vi. Mi cama, hecha. No solo acomodada, hecha como de hotel. Esquinas perfectamente metidas, almohadas esponjadas, la manta doblada con un ángulo tan perfecto que parecía sacado de un deal de limpieza o una cuenta de Pinterest. Ahí fue cuando me empezó a dar mala espina. No miedo exactamente, más bien esa sensación silenciosa de que algo no encaja, y ya sabía quién lo había hecho, así que llamé a mi mamá. Contestó el segundo timbre, sonaba alegre, lo cual también era sospechoso. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, dije. Solo una pregunta. ¿Viniste a mi casa? Oh, pasé a regar las plantas. Por cierto, deberías dejar mejores instrucciones para las orquídeas. Tuve que improvisar. Y tú hiciste mi cama. Se rió. Bueno, alguien tenía que hacerlo. La dejaste hecha un desastre. Exhalé lentamente. Mamá, ya te lo he dicho antes. Ay, por favor, respondió ella.
No toqué nada más, solo la cama. Y pasé la aspiradora, limpié las encimeras y organicé el cajón de las especias. Tenías 3 frascos de pimentón, Lisa. Cerré los ojos. No trajiste a nadie, ¿verdad?, pregunté. Claro que no. ¿Por qué habría de traer a alguien? No seas ridícula. No discutí. No porque le creyera, sino porque no tenía la energía para descifrar una mentira más encima de una escena del crimen hecha de canela y sábanas reacomodadas. Colgó después de unos minutos de consejos de limpieza no solicitados y una última sugerencia de que debería salir con alguien porque no me estoy haciendo más joven y no hay nada de malo con los ingenieros. Me senté en el borde de la cama perfectamente hecha, mirando el suelo demasiado limpio y sentí como mi calma empezaba a resquebrajarse. Más tarde ese mismo día, salí de nuevo. No quería, pero tenía que hacerlo. Greg estaba otra vez en su garaje, moviendo cajas como si estuviera construyendo una fortaleza. Me acerqué despacio, como quien intenta no asustar a un animal nervioso. Hola, dije. Él volteó. Hola. Me froté las manos. ¿Puedo preguntarte exactamente qué fue lo que escuchaste en mi casa? Dudó. No estoy acusando a nadie, añadí. Solo que yo no estaba, y estoy tratando de entender qué pasó. Greg miró hacia mi casa y luego de nuevo hacia mí. Había gente, dijo. Entrando y saliendo. Diferentes personas. No las reconocí. ¿Cuándo?, pregunté. Hace unas noches, como a medianoche. Y la noche anterior también. Tragué saliva. Y los gritos, se rascó la barba. No era como peleas o discusiones. Era como si alguien estuviera sufriendo. No era normal. No era divertido. No dije nada. Luego añadió, no es la primera vez. No lo había mencionado antes, pero esto también pasó en marzo. No tan grave, pero parecido. Una noche alrededor del día 10. Ruidos fuertes, gente entrando y saliendo. Y otra vez a principios de junio. Lo recuerdo porque fue la noche antes del recital de danza de mi hija. Asentí lentamente, aunque me sentía todo menos estable. Mira, dijo en voz más baja. No quiero causar problemas, pero lo que sea que esté pasando ahí, no es nada. Regresé a casa, volví a echar llave, y saqué mi agenda. El 10 de marzo, estuve en Atlanta. El 2 de junio, en Denver. Mi mamá había dicho que solo regó las plantas, nada más. Pero había gente en mi casa, gritos, y yo a cientos de kilómetros creyendo que estaba vacía. No vivía sola. Solo era la única que pagaba renta. Esa noche no dormí. No revisé las cerraduras. Ni siquiera me lavé los dientes. Solo me quedé acostada en la cama, la misma cama que alguien más había hecho por mí, tratando de no imaginar lo que ya no podía desimaginar. Los gritos, los extraños, el patrón. Marzo, junio. Cada vez que salía de viaje, pasaba algo en mi casa. Y lo peor es que no tenía ni idea de qué, no realmente. Gente entrando y saliendo, música, gritos, mi cama hecha de forma incorrecta, mis pisos demasiado limpios. Era como si alguien hubiese borrado la superficie de mi vida y pintado otra cosa encima, algo que no debía notar. Pero lo había notado, y ahora no podía dejar de verlo. Si quieres entender cómo empezó todo esto, tienes que entender a mi familia. Y cuando digo familia, me refiero principalmente a mis padres, mi hermana y yo. Una de esas cosas no es como las otras. Mis padres solían ser hippies. No del tipo tierno que hace su propio jabón y compra en mercados orgánicos. Me refiero a hippies de verdad, círculos de tambores, té de hierbas con hierbas cuestionables, terapia grupal en un garaje ajeno. Mi mamá solía llevar un chal étnico y hablar de cambios de energía antes de quedar embarazada de mí y cambiar el chal por un trabajo en una empresa de envíos y un departamento de habitaciones en los suburbios. Nunca me perdonaron del todo por eso, por ser la razón por la que tuvieron que volverse responsables. Creciendo, siempre había restos de ese pasado flotando por la casa. Libros sobre tantra enterrados bajo pilas de facturas de agua sin pagar, portainciensos al lado de carpetas de impuestos, un atrapasueños sobre la cama del cuarto de huéspedes que nadie podía usar. Y, por supuesto, la filosofía. Creían fervientemente en compartir,
lo cual suena bonito hasta que ves lo que significa en la práctica. Yo nací primero, 2 años mayor que mi hermana. Así que, naturalmente, me dieron el cuarto más grande. Ese fue mi primer error. Porque cuando mi hermana cumplió 5 y decidió que quería convertir su cuarto en un estudio de danza, que duró 3 semanas, mis padres dijeron que yo no necesitaba tanto espacio. Ni siquiera lo usaba. ¿No sería más lindo, más justo, que ella pudiera usar ambos cuartos? Ese se volvió el patrón. Libros, compártelos. Juguetes, también. Mi bicicleta, bueno, ella también necesita aprender, ¿no? Y si yo no quería compartir, eso solo significaba que era egoísta, controladora, poco espiritual, alguien que aún no había desaprendido el apego capitalista a los bienes materiales. Sí, esa es una cita real de mi padre. Yo tenía 8 años, el compartir siempre fue en una sola dirección. Ella nunca tuvo que renunciar a nada. Ni sus juguetes, ni su privacidad, ni su armario. Yo era la fuerte, la generosa, la que ya tenía suficiente. Así que aprendí a dejar de esperar justicia, espacio o que algo realmente me perteneciera, hasta que crecí y me cansé. Trabajé durante toda la universidad, me gradué temprano, conseguí un trabajo en consultoría de TI que pagaba bien y me envejeció 10 años en 2. Compré mi propio lugar a los 29, no era una mansión, pero era sólida. 3 habitaciones, un pequeño jardín, buena luz. El tipo de casa que se sentía como un respiro después de toda una vida escuchando, hazte a un lado. A mis padres les parecía horrible. Ni siquiera tiene. Ese familia, dijo mi madre una vez, como si eso fuera una falla moral. ¿Para qué necesitas tanto espacio? No le respondí. Mi hermana, para entonces, ya tenía 2 hijos, casada con un tipo que usaba calcetines con Cáritas y le decía, bro, a todo el mundo. Tenían una casa más pequeña en el pueblo de al lado, un proyecto para renovar, que nunca renovaron. Cada vez que mis padres los visitaban, volvían con nueva munición, tu hermana está ahogada en deudas. Los niños necesitan espacio para jugar. No es justo que tú tengas todo eso y ella esté sufriendo. Al principio ayudé con lo que pude. Hacía de niñera, pagué un fin de semana de descanso, incluso ayudé a cambiar una lavadora rota. Pero no era suficiente. Porque lo que querían, lo que eventualmente dijeron en voz alta, era que yo vendiera mi casa, me mudara a un lugar más pequeño y le diera la diferencia a mi hermana. Casi nunca estás en casa, dijo mi padre. ¿Para qué desperdiciarla? Les dije que no. Tranquilamente, con firmeza, sin culpa. Y no lo tomaron bien. Durante un tiempo, dejaron de hablarme, salvo por chat grupales o incómodas cenas familiares, luego mi madre empezó a suavizarse. Un día me llamó de la nada y dijo, estuve pensando en tus orquídeas. Si quieres, yo las riego cuando viajes. Así empezó. Solo las plantas. Después vi que la alfombra necesitaba pasarle la aspiradora, así que lo hice. Espero que no te moleste. Luego, deberías ordenar tu entrada. La despejé un poco mientras estaba allí. Luego, tu cama la tuve que arreglar. Estás doblando la sábana superior mal. No estás en un hotel. Y se puso más raro. Una vez llegué a casa y encontré el especiero reorganizado alfabéticamente, pero en latín. Otra vez, la mesa del comedor estaba reluciente y puesta con manteles que no eran míos. Le pedí con suavidad que se detuviera. Me dijo que era su nuevo pasatiempo. He estado viendo tutoriales de limpieza, me dijo. Como si eso explicara por qué mi ropa estaba doblada en forma de cisnes y mis calcetines clasificados por chakras. No insistí, y odio admitirlo, pero parte de mí estaba agradecida de que al menos me hablara de nuevo, que no me hubieran eliminado por completo por negarme a arruinarme en nombre de la igualdad fraternal. Pero la línea del tiempo no dejaba de incomodarme. Su obsesión por la limpieza coincidía con la mudanza de mi hermana a una casa más grande, con patio trasero, vestidor, y una hipoteca que claramente no podía pagar sola. Recuerdo haber preguntado casualmente cómo lo habían logrado. Mi hermana solo sonrió. ¿Tuvimos ayuda de quién? No lo dijo. Y no pregunté, porque en el fondo ya sabía que si escarbaba muy hondo en la superficie, encontraría algo podrido debajo. Algo que no iba a poder ignorar.
Solo que todavía no sabía cuánto. No quería ser ese tipo de persona que instala cámaras escondidas en su propia casa. Quería ser normal, aburrida. Incluso de las que dicen, gracias, mamá, cuando su madre se ofrece a regar las plantas, sin sospechar que eso fuera un código para otra cosa. El tipo de mujer que cierra con llave y asume que, al volver, su cama estará hecha tal como la dejó. Pero después de lo que Greg me contó, los gritos, los extraños, la manera en que me miró cuando dije que la casa estaba vacía, ya no podía ser esa mujer, así que tomé una decisión. Mi próximo viaje de trabajo ya estaba programado. Boise, 3 días, una reunión completa con un equipo internacional. Yo no estaría. La casa, vacía. Y mi madre, que ya conocía mi agenda, sin duda encontraría una excusa para pasar. Antes de irme, instalé 5 cámaras. Sala, cocina, pasillo, entrada, dormitorio. Todas pequeñas, conectadas a la nube, con audio, bien escondidas en estantes, sobre gabinetes, detrás de plantas. Perfectamente legales, perfectamente necesarias. No sabía lo que iba a encontrar, pero ya no quería seguir adivinando. Le mandé un mensaje a mi mamá la noche antes del vuelo, mañana salgo a Boise. Si quieres regar las plantas, gracias, pero por favor no hagas nada más mientras no estoy. Nada de limpiar, ni reorganizar. Solo las plantas. Respondió con, ay, intentaré no limpiar. Ya me conoces. Buen viaje. Un mensaje que de cualquier otra persona sonaría inocente. De ella, parecía una trampa. La primera noche, nada. Pasó al mediodía, regó las plantas, movió un portarretrato, limpió algo en la encimera que no necesitaba limpieza. Molesto, familiar, sin gritos, sin visitas, solo el caos maternal de siempre disfrazado de ayuda. Lo vi todo esa noche desde el hotel. Portátil abierto, auriculares puestos, la ansiedad atorada en mi garganta como una canica tragada. Estaba tranquilo. Pero no me relajé. Segunda noche, abrí la transmisión a eso de las 8. Al principio, todo estaba inmóvil. Luz tenue, sin movimiento. Entonces se abrió la puerta principal y alguien entró. No era mi madre. Hombros anchos, una bolsa colgando del brazo. Caminó por la sala como si ya lo hubiera hecho antes. Sin dudar, sin detenerse. 2 minutos después, entró otra persona. Luego otra, una mujer con una trenza plateada y una botella de vino. Otra mujer con botas y un chal rojo. Un hombre con una silla plegable. Nadie tocó la puerta, nadie hablaba en voz alta. Todos se movían como si ese fuera su lugar, como si tuvieran derecho a estar allí. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Entonces sonó mi teléfono. ¿Dónde estás? Nuestra llamada con el equipo de India empezó hace unos minutos. Mierda. Lo había olvidado por completo por la diferencia horaria. Para ellos era solo otro martes. Para mí, era el comienzo de algo que no sabía ni cómo nombrar. Cerré la transmisión, tomé mi portátil del trabajo y me uní a la videollamada. No voy a fingir que recuerdo de qué trataba la reunión. Imagina esto, acabas de ver a unos desconocidos entrar a tu casa. No un vecino, no un amigo. Desconocidos con B. Olsas, vino y sillas plegables. Luego cambias de ventana y finges interesarte por la sincronización de datos empresariales mientras alguien llamado Richie Shi te explica una presentación que no entiendes ni en un día normal. Asentí, sonreí, probablemente acepté cosas de las que me arrepentiré. Por dentro, me estaba desmoronando. Por fuera, estaba silenciada. La reunión duró 30 minutos. Se sintió como 10 horas. Apenas terminó, abrí de nuevo la transmisión. Ojalá no lo hubiera hecho. El salón estaba lleno. Personas esparcidas en los muebles como si fueran suyos. Luces tenues, música suave, se escuchaban risas. Alguien encendió una vela. Vi a un hombre en ropa interior tirado en mi sofá. Una mujer sentada en el suelo, abriendo un estuche negro. Objetos claramente para adultos estaban esparcidos por mi mesa de centro. Algo de cuero. Algo brillante. Algo que se movía. Otra mujer pasó descalza por el pasillo con algo que parecía una venda para los ojos.
Se rió al pasar junto a la estantería. La estantería donde escondí una de las cámaras. No la miró directamente, pero estuvo cerca. Y aún así, sentí un escalofrío. Esa es mi casa. Ese es mi sofá. Esa es mi mesa, donde almuerzo, donde dejo mi café. Y ahora esto. Cerré el portátil de golpe, como si quemara. Todavía estaba mirando al techo cuando sonó el teléfono de nuevo. Número desconocido. Aún así contesté. Lisa Kessler. Habla el oficial Brennan, del Departamento de Policía de Mapleton. Estamos respondiendo a una denuncia de una reunión en su domicilio esta noche. ¿Está usted al tanto de que alguien esté usando su propiedad? Trae saliva. No, estoy en Boise. No estoy en casa. Varios asistentes expresaron preocupación tras descubrir dispositivos de vigilancia dentro de la casa. Algunos no sabían que estaban siendo grabados. Sus padres están presentes y dicen que tenían permiso de usar el lugar. No es cierto. Usted figura como propietaria, ¿correcto? Sí. ¿Puede confirmar si alguien tenía permiso para organizar un evento en su casa? No. Le dije a mi mamá que podía regar las plantas. Le mandé un mensaje. J.E. Eso es todo. ¿Aún tiene ese mensaje? Sí, puedo enviarlo. Bien. Es posible que la contacten para una declaración formal. Por ahora no está en problemas legales, pero debe saber que puede haber temas de zonificación o licencias bajo revisión. Está bien. Colgó. Yo no. Me quedé ahí, mirando la pantalla, tratando de procesar que no lo había imaginado, tratando de borrar de mi mente todo lo que había visto, sabiendo que ya no podía hacerlo. 15 minutos después de la llamada policial, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez, era mi madre. Casi no contesto. Miré la pantalla como si fuera a morderme. Pero la curiosidad grita más fuerte que el miedo. Y aún no le había oído la voz desde que vi a gente desnudándose en mi sala y colocando objetos de Bandy sobre mi mesa. Así que contesté. Cariño, hola, escucha, solo dile a la policía que tú sabías, sí. Esa fue su frase de entrada. No, estás bien, ni esto no es lo que parece, ni siquiera un, por favor, no te enojes. Solo, dile que sabías. Parpadeé. ¿Qué? Que nos diste permiso. Que podíamos usar la casa. Fue solo una reunión, como en los viejos tiempos. Viejos tiempos. Eventos comunitarios, con gente de confianza. No fue nada peligroso. Solo diles que estuvo bien, por favor. Me levanté y caminé hacia la ventana del hotel. Desde allí veía el estacionamiento. Una minivan mal estacionada, una mujer intentando liberar a su hijo del enredo de una bufanda. Todo se veía normal. Dolorosamente normal. Mamá, dije, ¿qué estaban haciendo en mi casa? Silencio. Vi a la gente, dije. Vi lo que había sobre mi alfombra, sobre mi mesa, sobre mi sofá. ¿Qué demonio fue eso? Podemos explicarlo, solo no ahora. No. No. ¿Qué estaban haciendo? No fue ilegal. No hicimos daño a nadie. Fue algo privado. Y alguien se alteró y llamó a la policía porque vio una cámara. Sí, una cámara que yo instalé en mi propia casa porque tú has estado usándola sin avisarme. Otro silencio. Entonces escuché la voz de mi padre. Suave. Lee, no pensamos que lo entenderías. Así que decidieron no darme la oportunidad. Pensamos que intentarías detenerlo. Tenían razón. Colgué antes de que pudieran decir algo más. No arrojé el teléfono. No lo rompí. Solo lo dejé sobre el borde de la mesa y lo miré como si ya fuera problema de otra persona. 3 días después, recibí una solicitud de mensaje en Facebook de alguien con quien no hablaba desde hacía al menos 10 años. Uno de los viejos amigos de mis padres, pelo canoso, blog de poesía, probablemente aún toma infusión de manzanilla como si fuera parte de su identidad. El mensaje era tranquilo, disculpándose, casi demasiado amable. No sabía que no tenías conocimiento. Nos dijeron que tú estabas al tanto y estabas de acuerdo. Lo siento mucho. Si sirve de algo,
Esta es la página web que usaron para organizarlo. Había un enlace. Sin nombre, sin logotipo. Solo una URL limpia, privada, de esas que parecen hechas para una secta, la abrí. El sitio era hermoso de esa manera estéril y sobreproducida que te hace sentir que estás a punto de entrar en algo raro. Colores suaves, tipografía relajante, palabras como libertad a través de la confianza, espacios seguros rotativos, encuentros privados y curados, donaciones sugeridas, 400, 850, 120. Un calendario de eventos. Cada fecha coincidía con uno de mis viajes de trabajo. Las ubicaciones estaban descritas de forma vaga, pero reconocí las fotos. Una tenía una copa de vino sobre la mesa que yo misma restauré durante el confinamiento. Otra mostraba la alfombra que mi madre siempre decía que era demasiado simple. No habían tomado prestada mi casa. La habían usado como escaparate, había un alias de anfitrión. El correo electrónico asociado llevaba el antiguo apodo de mi madre de sus años hippies, pero escrito al revés. Cerré el portátil. No con rabia. Ni siquiera con horror. Lo cerré con la sensación de que algo había terminado. 4 días después, se presentaron. Sin mensaje previo, sin advertencia. Solo un golpe en la puerta y el sonido cansado de 2 personas intentando actuar como si no estuvieran al borde del colapso. No tenías que escalarlo así, dijo mi madre apenas abrí la puerta. Esto podríamos haberlo manejado en familia. No escalé nada, respondí. Uno de sus invitados llamó a la policía. Yo ni siquiera sabía que eso estaba pasando. Pero les contaste todo. Conté la verdad. Estábamos intentando ayudar a tu hermana. Dijo que necesitaba apoyo. Dijo que necesitaba una casa más grande, respondí. Y yo no creí que eso le diera derecho a la mía. No podíamos usar la nuestra, añadió mi padre. Aquí la gente nos conoce. La tuya era un neutral. Neutral, repetí. Eso soy ahora. Estaba fuera casi todo el tiempo. La casa estaba vacía. No estaba vacía, dije. Era mía. No respondieron. Se fueron con el mismo silencio con el que llegaron, la consecuencia no fue ruidosa. Fue peor que eso. Violaciones de licencias, denuncias de zonificación, una orden de cese del ayuntamiento, una carta de Hacienda preguntando por ingresos no declarados. Uno de los asistentes los demandó por daño emocional e invasión de privacidad. No fueron a prisión, pero pagaron, económica, social y discretamente. Cerraron la página web. La red se disolvió. Todos esos amigos con los que solían reunirse dejaron de contestar llamadas, luego me llamó mi hermana, espero que esté satisfecha. ¿Perdón? Estaban intentando ayudarme y ahora Dan y yo tenemos que mudarnos. Ya no pueden ayudarnos con la hipoteca. Me estás culpando. No tenías que ir tan lejos. Pudiste haberlos protegido. Usaron mi casa sin permiso. Lo hicieron por mí. No, lo hicieron sin preguntar. No me lo preguntaron a mí. Tampoco te lo preguntaron a ti, ¿verdad? Y eso fue el final de esa conversación, vendí la casa. No lo publiqué. No se lo dije a nadie. Contraté a un agente inmobiliario, empaqué todas las pruebas, firmé los papeles, mi nuevo lugar es más pequeño, más tranquilo, más lejano. Huele a pintura fresca y a decisiones propias. No dejé una llave bajo la alfombra. No le di copia a nadie. Intentaron llamar una vez, tal vez 2. Sin dejar mensajes, solo llamadas perdidas que dejé perdidas. Con el tiempo, dejaron de llamar, no hubo un final dramático. No hubo disculpa de último momento. Solo ese silencio entre personas que saben que algo se acabó y no quieren decirlo en voz alta. No fue una ruptura. Solo dejamos de fingir que aún girábamos en la misma órbita, ellos pensaron que yo los protegería. Yo pensé que ellos me protegerían. Resultó que todos estábamos equivocados, así que eso fue lo que pasó. Algunas personas dicen que exageré. Otras dicen que fui demasiado suave. ¿Tú qué opinas? ¿Fui demasiado lejos, o no lo suficiente? Déjamelo en los comentarios.